Supercrack Estrella presenta. Captado en cámara quedó este video donde se puede ver claramente una bruja. Captado en cámara quedó este video donde se puede ver claramente una bruja raptando a una adolescente que luego se le cae al trepar verticalmente por una pared de un monasterio, algo muy aterrador. Sin duda es una recreación moderna como indica las vallas peatonal metálica valla de obra amarilla en la puerta, de algún tipo de exposición, seguro que de brujas. La única pista que tenemos de este video es la palabra exposición. Tal y como nos revela su autora, la etimología de la palabra exposición, procede del latín exponere, hallando en su significado originario el sentido de poner / posición, positio, un objeto o objetos en un determinado orden, con una procedencia, origen o secuencia, ex. El video parece muy falso, pero por buscar la inspiración de quien creó este video puede que sea una referencia a las brujas de Zugarramurdi, por su historia con el lugar y el monasterio que tiene una historia de brujas. Al norte del valle de Bastan, casi en la frontera con Francia, se dibuja el perfil de Zugarramurdi, un pequeño pueblo envuelto en misticismo, donde los murmullos entretejen trozos de historia real con leyendas de hechizos y brujería. Si te animas, hoy te llevo a conocer Zugarramurdi, la cueva de los aquelarres y el museo de las brujas, te sorprenderán. Dicen que, en ocasiones, la realidad supera a la ficción. Y se sabe que la ficción está muchas veces inspirada en hechos reales. Por ejemplo, la película Las brujas de Zugarramurdi de Alex de la Iglesia no es una creación ficcional del cineasta, sino que la historia está basada en un pasado tan real como terrible y siniestro de la persecución de la herejía en este pequeño pueblo navarro. Hoy, Zugarramurdi es un tranquilo enclave en los Pirineos Atlánticos, donde disfrutar de la vida rural, pero también donde repasar la historia y sumergirse, ¿por qué no?, en la magia y encanto del lugar. Aquí te cuento qué ver en Zugarramurdi, donde sus protagonistas son las cuevas de Aquelarre y el Museo de las Brujas. Sin embargo, hay más atractivos y patrimonio en la zona, como la arquitectura pirenaica típica con sus palacetes, su entramado, su iglesia y ermitas. Así que, te recomiendo leer hasta el final. Zugarramurdi, a mediados del siglo XII, era solo un pequeño poblado de caseríos al amparo del monasterio de Urdax y su población estaba dedicada a la agricultura y a la ganadería. A lo largo de los años, creció, en tamaño y población, hasta convertirse en una villa. No creáis que ha crecido mucho más desde entonces. En la actualidad no llegan a los 250 habitantes. La pregunta del millón es, ¿existieron las brujas de Zugarramurdi? La respuesta es según el Tribunal de Inquisición, ¿sí? Es más, las brujas de Zugarramurdi es el caso más conocido de la historia de la brujería española. A principios del siglo XVII, en el contexto histórico marcado por la Inquisición, hubo muchas habladurías entre los vecinos de la zona que señalaban a Zugarramurdi como el punto de encuentro de brujas y brujos para realizar conjuros y hechicerías varias, incluyendo ritos satánicos. Estos rumores llegaron a oídos del Tribunal de la Inquisición de Logroño, quien dice llegaron quiere decir. Los vecinos acusaron a sus propios colegas de brujería. Así fue como a principios de noviembre de 1610 se lleva a cabo un juicio público en el que 11 habitantes de Zugarramurdi fueron hallados culpables de brujería y condenados a la hoguera. Además, otras varias decenas de personas de la localidad recibieron castigos, pero no fueron a la hoguera porque confesaron sus culpas y pidieron misericordia. Según se cuenta, las brujas y los hechiceros se juntaban en unas grutas y cuevas cercanas al pueblo y allí realizaban sus conjuros y rendían tributo al demonio. Hoy, estas formaciones kársticas prehistóricas son el principal reclamo turístico de Zugarramurdi. En el Museo de las Brujas conoceréis el proceso inquisitorial que vivió Zugarramurdi en el S-17 a través de audiovisuales, atractivas escenografías y pantallas interactivas. Muchos llegáis a Zugarramurdi atraídos por las historias y leyendas que fueron surgiendo en torno a este proceso y por ello, este espacio museístico quiere ser un lugar donde perpetuar la memoria histórica y mostrar al visitante cómo era la vida cotidiana de aquellas gentes 400 años atrás. Se trata de un homenaje a las personas, hombres y mujeres, que fueron víctimas de una situación social trasnochada, de una ola de pánico brujeril, y de una inquisición que necesitaba imponer su autoridad.
Un espacio de duelo y recuerdo, un lugar donde contar interesantes historias, en su contexto, de forma rigurosa pero también amena y apasionante. Dejando a un lado los estereotipos, en sus 3 plantas aborda las cuestiones relacionadas con la brujería y retrata la sociedad vasca del siglo XVII, con sus luces y sombras. Así, rompiendo con la imagen folclórica de las brujas, se quiere dar paso a esa otra realidad de unas mujeres y unos hombres acusados de cosas inverosímiles, envueltos en relatos fantasiosos, y finalmente quemados en una hoguera. En el Museo de las Brujas os adentraréis también en un mundo de seres mitológicos, plantas medicinales y rituales ancestrales, ya que detrás de todo esto, existe todo un mundo de leyenda y de mitología, con Mari y Aker como protagonistas. En un contexto de fiestas y de ritos paganos que nos hablan de una práctica arraigada en la medicina popular. En la tercera planta encontraréis una instalación artística actual, Oro / Totalidad, creación de la artista Agurtzane Andueza, vecina de Sugarramurdi. Obras inspiradas en la frase sobre todas las zarzas, bajo todas las nubes, palabras mágicas que según la leyenda servían para llegar volando al aquelarre. Trabajos de investigación como los de Florencio Idoate, Aita Barandiarán, Julio Caro Baroja, Gustav Henningsen, José Dueso, J. Paul Arsaki Koro Irasoki, entre otros, han servido de base a este museo, que aúna la necesidad de proteger el patrimonio local y la divulgación de un pasaje de la historia que no debería repetirse. 1608 Llegada de María Tximildeji a Sugarramurdi. Primeros altercados entre los vecinos y los supuestos brujos. Reconciliación pública de estos últimos en la iglesia de Sugarramurdi. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. ¿Sabías que una persona llamada María de Tximildeji fue la que desencadenó toda la locura brujeril en Sugarramurdi? María de Tximildeji nació en 1588, hija de padres franceses, se crió en Sugarramurdi. El año 1604, con 16 años, se fue con su padre a Seboure en Francia. Allí, trabajaba de moza y conoció a otra joven de nombre de Catalina que la inició en la brujería, y con quien mantenía una relación íntima. Se cuenta que María desarrolló sus conocimientos de brujería durante 1 año y medio y finalmente se volvió a Sugarramurdi en 1608, cuando tenía 20 años. Tximildeji contó que su tiempo pasado en Francia le había convertido en una maestra de brujas, volando en escobas y bailando para el diablo. Y se unió a los encuentros de brujería para untarse pócimas y sustancias psicotrópicas en las cuevas navarras. Sin embargo, se acabó arrepintiendo y denunció a otros brujos al abad de Urdax, lo que provocó la llegada de la Inquisición de Logroño a principios de diciembre de 1609, con Alonso de Salazar y Frías como uno de los inquisidores principales del proceso. Y ahí empezó la Casa de Brujas. En 1610 se celebró en Logroño el juicio por brujería más célebre de la historia de nuestro país. 40 personas, en su mayoría mujeres, vecinas del Valle Navarro de Sugarramurdi, comparecieron ante el Tribunal de la Inquisición. Pero la cadena de tortuosos hechos que llevaron a estas personas ante el Santo Oficio había comenzado 1 año antes y al otro lado de los Pirineos, en Labort, territorio incluido en el llamado País Vasco francés. Una oleada de pánico. En 1609, Pierre de Lancre, un jurista francés y alto miembro de la corte del rey Enrique IV, fue enviado al vizcondado de Labort con la misión de purgar el país de supuestas brujas y hechiceros. Desde su tribunal, instalado en el castillo de Saint-Pé-sur-Nivelle, el juez ordenó en solo 1 mes la ejecución tras tortura de cerca de 200 personas acusadas de brujería. Inicialmente sus víctimas fueron mujeres, pero posteriormente procesó y condenó también a niños, e incluso a sacerdotes. Lancre tenía como ayudante a una bruja arrepentida que afirmaba tener el poder de reconocer a otra hechicera únicamente con mirarla a los ojos. En el transcurso de 1 año, las víctimas ascendieron hasta rondar el millar, y el pánico se desató en la región. Centenares de personas, huyendo de aquella persecución, cruzaron los Pirineos y buscaron refugio en los territorios de Navarra, Euskadi y Aragón. Tal y como relata Julio Caro Baroja en su libro Las brujas y su mundo, la hechicería era por aquel entonces un fenómeno erradicado en el territorio navarro. Volando al aquelarre, las leyendas dicen que para volar como en este grabado de Goya, las brujas frotaban sus escobas con ungüentos mágicos. Share igual true expand igual true sise igual s. Casi un siglo antes, en 1525, se había producido en aquellas tierras una casa de brujas sobre la que se conservan muy escasos documentos oficiales. Los pocos que se refieren a ella hablan de la muerte de alrededor de 200 personas acusadas de practicar la magia y los hechizos. Después, el asunto cayó en el olvido. 11 personas fueron quemadas en Logroño.
5 de ellas en efigie, pues ya habían fallecido durante el proceso. Pero la llegada de los refugiados franceses desató en 1609 lo que los historiadores han definido como una epidemia de brujomanía. Concretamente, en el caso de Zugarramurdi los hechos explotaron con la aparición de una mujer llamada María que venía huyendo de Francia con su padre. Aterrorizada y sin sentirse a salvo en suelo español, la joven acudió a las autoridades locales para confesar a cambio de protección que una mujer la persuadió a que fuere con ella a un campo donde se holgaría mucho, industriándola en lo demás que había de hacer, y dándole noticias de cómo había de renegar, y habiéndola convencido la llevó al aquelarre, y puesta de rodillas en presencia del demonio y de otros muchos brujos que la tenían rodeada, renegó de Dios, y recibió por Dios y Señor al demonio. El asesinato de un conde. María comenzó a denunciar a diversos vecinos. Contó que un pastor llamado Miguel de Goiburu era el encargado de raptar a los niños por las noches y llevarlos a los aquelarres. Al enterarse de la historia, el padre de uno de los críos fue a buscar al pastor y, poniéndole el cuchillo en el cuello, le obligó a confesar. Miguel acabó siendo acusado de ser el rey de los brujos, y su esposa, Graciana de Barrenechea, reina de los aquelarres. Las hijas del matrimonio también fueron implicadas. Las acusaciones comenzaron entonces a sucederse en cadena. Ya no era solo la recién llegada, sino que otros lugareños afirmaban ser visitados por brujas, o sorniñas, que se las llamaba en Navarra, mientras dormían. Y los propios acusados, buscando la clemencia de las autoridades, se lanzaban a denunciar a sus vecinos. Todo esto coincidió de forma casual con un suceso sangriento: la muerte de un noble local, el conde de Aguilar, asesinado y descuartizado por una curandera ciega y su discípulo, a los que había acudido en busca de una poción para rejuvenecer. Aquella espiral de sucesos hizo que un comisario de la Santa Inquisición fuera enviado a Zugarramurdi para iniciar unas pesquisas que culminaron con la denuncia de 500 personas ante el Tribunal de Logroño. Finalmente, 40 de ellas fueron juzgadas en un proceso celebrado en otoño de 1610 y presidido inicialmente por los inquisidores Alonso de Becerra y Juan del Valle, Salazar y Frías. El buen inquisidor, Becerra y Valle eran dos personajes que respondían al perfil de lo que llamaríamos fanáticos. Creían firmemente en la existencia de la hechicería y estaban convencidos de que se necesitaba una respuesta ejemplar para erradicarla. Pero en la historia hizo su aparición un tercer personaje cuya influencia iba a ser decisiva en los acontecimientos futuros: Alonso Salazar y Frías. Este clérigo estaba considerado, según el historiador Gustav Henningsen, la máxima autoridad de su época en derecho canónico. Por ese motivo, su superior, el arzobispo de Toledo, le designó como tercer inquisidor al Tribunal de Logroño, con la intención de que investigara con detenimiento aquella epidemia de brujería. Cuando Salazar llegó a Logroño, el proceso ya estaba muy avanzado. El inquisidor Salazar y Frías fue acusado de estar bajo la influencia del demonio por creer en la inocencia de los reos. De hecho, los otros dos jueces ya habían decidido condenar a muerte a 13 de las personas inculpadas. Hay que aclarar que 5 de ellas serían ejecutadas post-mortem, pues habían fallecido durante el proceso víctimas de las torturas o por suicidio, como el que cometió una de las acusadas, Margarita de Jauregui, que se arrojó al agua y prefirió morir ahogada antes que seguir soportando los tormentos que le infligían. Nada más comenzar a revisar los testimonios de los condenados, Salazar manifestó sus dudas sobre su credibilidad. Tanto que llegó a afirmar: ¿cómo poder documentar que una persona, en cualquier momento, vuele por el aire y recorra 700 kilómetros en una hora? Que una mujer pueda salir por un agujero por el que no cabe una mosca. Que otra persona pueda hacerse invisible a los ojos de los presentes o sumergirse en el río o en el mar y no mojarse. O que pueda a la vez estar durmiendo en la cama y asistiendo al aquelarre, o que una bruja sea capaz de metamorfosearse en tal o cual animal que se le antoje, ya sea cuervo o mosca. Estas cosas son tan contrarias a toda sana razón que, incluso, muchas de ellas sobrepasan los límites puestos al poder del demonio. En un primer momento consiguió que los otros dos jueces dieran su brazo a torcer y accedieran a indultar a 2 de las condenadas. Pero el burgalés no se sintió satisfecho y cuestionó todas las sentencias, afirmando que las declaraciones de los acusados eran contradictorias y disparatadas, y que muchas de ellas solo podían haber sido realizadas bajo coacción y tortura. Aquello acabó con la cordialidad en el tribunal, y Becerra y Valle advirtieron a su colega, tal y como escribe Caro Baroja, de que no conseguiría un momento de tranquilidad si no se sujetaba en todo a la opinión de ellos, advertencia que no quedó en vacía amenaza.
Efectivamente, el propio inquisidor, sintiéndose amenazado, llegó a escribir al arzobispo de Toledo para pedirle su protección. Mis colegas dicen que ciego del demonio defiendo yo a los brujos. Una investigación minuciosa. El 8 de noviembre de 1610, las 11 personas condenadas fueron quemadas en la Plaza Mayor de Logroño. 5 de ellas, como hemos dicho, en efigie, ya que habían fallecido con anterioridad. Pero las llamas de la hoguera no pusieron fin a aquella historia. Finalizado el proceso, y no satisfecho con el resultado, Alonso de Salazar y Frías se trasladó a Zugarramurdi para investigar personalmente los hechos allí acaecidos. Primero interrogó a los niños que supuestamente habían sido conducidos por las brujas a los aquelarres mientras dormían. Salazar estaba convencido de que sus relatos eran simples pesadillas, y el hecho de que las de todos ellos fueran idénticas lo atribuyó, según sus propias palabras, a una epidemia onírica. Lo que la psicología actual define como sueños estereotipados. El inquisidor probó también los supuestos ungüentos que fabricaban las brujas y a los que se atribuía todo tipo de poderes, entre ellos, el de volar, y comprobó que eran inocuos. Y conforme avanzaba su investigación, el inquisidor se convencía cada vez más de que todas las historias de brujería eran simples habladurías, tal y como llegó a escribir. Hemos de creer que en tal o cual ocasión determinada hubo brujería solamente porque los brujos así lo dicen. No, naturalmente, no debemos creer a los brujos, y los inquisidores no deberán juzgar a nadie a menos que los crímenes puedan ser documentados con pruebas concretas y objetivas. Pruebas. Eso era lo que exigía el religioso. Y buscándolas pasó casi un año entero recorriendo los valles de Navarra y el País Vasco. Para su sorpresa, cuando finalmente regresó a Logroño se encontró con que la epidemia de brujomanía había llegado a su nivel más alto, y que alrededor de 5.000 personas habían sido denunciadas ante el tribunal. Salazar presentó los resultados de su minuciosa investigación, en la que concluía que todos los casos eran pura superchería y aportaba pruebas de que la hechicería era un fenómeno casi inexistente en la zona antes de la llegada de los refugiados franceses. Que todo se debía a una ola de histeria colectiva. No hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ello, defendió con rotundidad el inquisidor burgalés. El silencio es la mejor arma. Tal y como relata el historiador holandés Gustav Eniksen, sus informes fueron remitidos a Madrid y, tras estudiarlos, el Consejo General decretó la suspensión del proceso e indultar a los encausados. Salazar consiguió, además, que se utilizase el silencio como el mejor mecanismo contra la expansión de la brujería. Su gestión evitó la hoguera a miles de personas vinculadas a la brujería 100 años antes que en el resto de Europa, afirma Eniksen, y añade. En adelante, la mayoría de las personas acusadas de hechicería fueron castigadas a penas leves, cuando no declaradas inocentes. El mundo siempre tendrá necesidad de alguien que se atreva a desenmascarar al verdugo, de hombres como Salazar. En fin amigos de Supercrack Estrellas, si el video te gustó comenta.